Capítulo 10. Adorar al Padre. La terminología que Jesús empleó para hablarle a la mujer samaritana sobre Dios en Juan capítulo 4 es significativa. Su discurso completo sobre el tema de la adoración se enfoca en la importancia de una respuesta apropiada al entendimiento adecuado de la naturaleza de Dios. El lugar para la adoración ya no es la preocupación principal, le dijo a la mujer. El problema no es dónde se adora, sino a quién y cómo. Al hablarle a la mujer en el pozo, Jesús usó dos sustantivos para referirse a quién se debe adorar: Padre y Espíritu. Los dos son fundamentales para identificar al único objeto legítimo de la adoración verdadera. En capítulos anteriores vimos con detalle algunos de los atributos de Dios. Es un ser personal, espiritual, trino, inmutable, todopoderoso, omnipresente, omnisciente y es santo. En el contexto de Juan capítulo 4, Jesús le resume todo esto a la mujer y se lo presenta en los siguientes términos. El adorador verdadero debe ver a Dios como Padre y como Espíritu. Ya hemos discutido el hecho de que Dios es un espíritu inmortal, invisible y omnipresente. Ver capítulo 4. No puede verse o tocarse y no puede representarse como un ídolo o cualquier clase de semejanza. Entonces, la adoración que se le ofrece debe ser espiritual. Pero un adorador puede tener el concepto de un Dios santo, omnipotente, omnipresente, amoroso y justo, que es un espíritu, y aún así quedarse corto al adorar al Dios verdadero. La característica distintiva más clara y que engloba lo que el Dios verdadero es, se encuentra en el título que Jesús usa con más frecuencia para referirse a Dios: Padre. Padre era el título favorito de Jesús para referirse a Dios. Los evangelios registran unas 70 veces en las que habló de Dios y cada vez lo llamaba Padre, excepto cuando estuvo en la cruz, cargando el juicio por el pecado del hombre. Después dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Adorar al Padre. Jesús habló de adorar al Padre 3 veces en Juan capítulo 4. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Juan capítulo 4, versículo 21. En el versículo 23 leemos: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren. El concepto de paternidad de Dios normalmente se ha comprendido mal. Cuando pensamos en Dios como Padre, solemos pensar en Él como nuestro Padre amoroso. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre, y lo adoramos no solo por ser un espíritu inmenso, omnipresente, eterno,
y omnisciente, sino también porque es un Padre cercano, amoroso y personal. De hecho, Dios es todo esto, pero solo una vez Jesús se refirió a Dios como nuestro Padre. Y no lo hizo directamente hacia Dios, sino en una oración modelo para nosotros. Porque, por ejemplo, Jesús no necesitaba pedir perdón. Mateo capítulo 6, versículo 9. Muchas veces en ese mismo capítulo, Jesús se refiere a Dios como su Padre, hablándole a los discípulos. Así que está bien pensar que Dios es nuestro Padre. Pero en Juan capítulo 4 y otras ocasiones en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se refiere al Padre, no está hablando de la paternidad de Dios con relación a los creyentes. Si Jesús usa el término, se refiere a la posición de Dios Padre en la Trinidad, particularmente a la forma en que se relaciona con Él, el Hijo. ¿Cómo es Dios el Padre de Jesús? Al reconocer a Dios como su Padre, Jesús no solo estaba diciendo que tenía un origen o una línea de ascendencia. La verdad enseñada en la relación Padre-Hijo dentro de la Trinidad no es que Jesús descienda de Dios el Padre, que haya sido formado o que tenga su origen en Él. Jesús es un ser eterno que no desciende de nadie. Nuestro Señor tampoco se está refiriendo a su sujeción a la voluntad del Padre, aunque los elementos de autoridad y sujeción hacen parte de la relación Padre-Hijo, no son el enfoque principal. Más bien, la importancia de la relación entre ellos está dada porque el Hijo tiene la misma esencia, la misma naturaleza que el Padre. Cuando Jesús usaba este título, lo hacía para expresar igualdad en el nivel de deidad. Un padre y un hijo comparten la misma naturaleza y características. Al decir que Dios era su Padre, estaba afirmando que era igual a Dios. Y los judíos de su tiempo comprendían claramente el significado de sus palabras. En Juan capítulo 5, versículo 17, leemos la respuesta de Jesús a los judíos que lo perseguían por lo que había hecho durante el Sabbat. Mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. ¿Cómo recibieron estas palabras? En el versículo 18 nos dice: así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Y era justamente lo que quería decir. Jesús hablaba acerca de la igualdad entre él y el Padre en su ser, esencia, naturaleza y deidad. Jesús es Dios, tan cierto como que el Padre es Dios. Cuando lo llamaba Padre, su significado era claro para quienes lo escuchaban. En Juan capítulo 10, versículo 29, Jesús dice: mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre
nadie las puede arrebatar. Después va más lejos en el versículo 30. El Padre y yo somos uno. El siguiente versículo nos dice que los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Jesús les respondió: yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Versículos del 32 al 33. Cuando Jesús decía que Dios era su Padre, los judíos sabían que esto significaba que Él compartía la misma esencia de Dios. Estaba reafirmando su deidad, declarando que era igual al Dios soberano y santo. Juan 17 registra la gran oración de Jesús hacia el Padre la noche que fue arrestado. Empieza: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Versículos del 1 al 3. Así se identifica de nuevo con el Padre y dice que la vida eterna es conocerlo a Él y al Padre. En el versículo 5 dice: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Esta es una declaración clara de que Jesús y Dios el Padre son y siempre han sido iguales. En Mateo 11, versículo 27, leemos que Jesús dijo: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. El Señor reitera la unicidad única y esencial entre el Padre y el Hijo. Hay una intimidad de conocimiento entre el Padre y el Hijo que no está a disposición de la percepción humana. En Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús les dice a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta es la síntesis de la enseñanza de Jesús, en la que afirma ser el Hijo de Dios. Cada vez que llamaba Padre a Dios, estaba haciendo una declaración evidente y abierta de su deidad y de su igualdad con Él. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Que Dios se identifique claramente como el Padre de nuestro Señor Jesús es una verdad importante que a menudo es enfatizada en las Escrituras. En Efesios capítulo 1, Pablo escribió uno de los himnos de alabanza más grandiosos en la Biblia. De hecho, el versículo 3
al 14 se ve una larga oración de alabanza que empieza de la siguiente forma: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 17 del mismo capítulo, Pablo ora al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria. El apóstol siempre tiene cuidado de identificar a Dios con el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 es la introducción de la segunda epístola de Pablo a esa iglesia problemática y dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 15, versículo 6, Pablo le habla a la iglesia, glorificando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otros escritores del Nuevo Testamento escribieron con la misma perspectiva de Pablo. Pedro escribió: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. El apóstol Juan escribió en Segunda de Juan capítulo 3: La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. Hay un solo Dios. Aquellos que dicen adorar a Dios, que afirman que es el Espíritu eterno y viviente, que está presente en todas partes y lo llaman Padre, pero niegan que Jesucristo es el mismo Dios, ofrecen adoración inaceptable, a menos que sea adorado como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios no podrá ser adorado. Hay algunos que declaran que musulmanes, judíos y cristianos adoran al mismo Dios, solo que de formas diferentes. No es verdad. Nuestro Dios es el Padre del Señor Jesucristo. No puede ser definido en otros términos. Los cultistas, también llamados testigos de Jehová, o los liberales que afirman adorar a Dios, niegan la deidad de Jesucristo. Por lo tanto, adoran a un Dios diferente al Dios de la Biblia. Están ofreciendo adoración inaceptable. No es suficiente declarar que Dios es el Padre de toda la humanidad y adorarlo basándose en esto, sin tener en cuenta la comprensión bíblica de quién es Él. En el mismo contexto en el que Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, también declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. La única forma en que alguien puede llegar a Dios es reconociéndolo como el único que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Adoración trinitaria. La doctrina de la Trinidad es fundamental para la adoración verdadera. Juan capítulo 5, versículo 23 es la conclusión lógica de la enseñanza de Jesús acerca de que Dios era únicamente su Padre, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre
que lo envió. Honrar es una palabra que implica adoración. No solo adoramos al Padre, también debemos adorar al Hijo. Esto tiene efectos importantes en la forma en que dirigimos nuestra adoración. De hecho, la única forma de adorar al Padre es adorando al Hijo. Tomás cayó de rodillas ante el Jesús resucitado y dijo: «Señor mío y Dios mío», exclamó Tomás. Juan capítulo 20, versículo 28. El discípulo había tenido una perspectiva adecuada de la adoración. Solo se puede adorar a Dios si se entiende que es uno con el Hijo, quien debe recibir el mismo honor que el Padre. Jesús exhortó a la mujer samaritana a reconocerlo como el Hijo de Dios para adorarlo. No tuvo que decir: «Adórame». Simplemente afirmó que Dios es su Padre. Y la conclusión es la misma: Jesucristo es el Señor. Esta es la conclusión en toda la adoración. Venimos a Dios solamente mediante Cristo y venimos a Cristo al acercarnos a Dios. La adoración al Padre no puede separarse de la adoración al Hijo. Adoramos al Padre y adoramos al Hijo. Pero, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Nada nos indica directamente en la Escritura que debemos adorar al Espíritu Santo. Sin embargo, la adoración no es ajena a su trabajo. Es el Espíritu quien nos da la confianza para acercarnos a la presencia de Dios y clamar: «Abba, Padre», según Gálatas capítulo 4, versículo 6, y Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Gracias al poder y a la presencia del Espíritu es que tenemos acceso para adorar a Dios. Sabemos que el Espíritu es igual al Hijo y al Padre, así que parece obvio que también es digno de ser adorado, aunque debido al énfasis que se hace en el ministerio del Espíritu, la Escritura nos señala específicamente: hay que hacer una observación necesaria. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Dios en muchos pasajes de la Escritura. En Romanos 8 es llamado como el Espíritu de Cristo. Él irradia a Dios Padre, a Dios Hijo, y por lo tanto es digno de adoración. Dentro de la Trinidad, cada miembro tiene un ministerio único. El Espíritu Santo nos llama a ir al Hijo y el Hijo nos llama a ir al Padre. En este sentido, nuestra adoración involucra a todos los miembros de la Trinidad y cada uno es digno de ser adorado. El fundamento de la adoración verdadera. De esta manera, es evidente que en Juan capítulo 4, cuando Jesús usa el término Padre, lo identifica con cuidado como el destinatario de la adoración verdadera. Es Dios, no cualquier ser espiritual indefinido e indistinto, quien acepta la adoración bajo un sinnúmero de nombres e identidades. Es Dios, quien es el Padre del Señor Jesucristo y uno
en esencia con Él. Y venimos al Padre solo mediante el Hijo, con el poder del Espíritu Santo. Esto confirma de nuevo que solo un creyente genuino en Jesucristo es capaz de ofrecer adoración verdadera. Solo un creyente tiene acceso al Hijo mediante el Espíritu, de manera que solo un creyente puede acercarse a Dios a ofrecerle adoración. Recuerde que Jesús dijo: nadie puede venir al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. La idea clara que se encuentra en Juan capítulo 4 es que Dios busca adoradores verdaderos, quienes lo adoren de una forma aceptable por Él.